Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Carol Mariel Miramontes González y les voy a presentar mi proyecto final de la unidad número 3 de la materia de física general. Esta unidad se trata sobre óptica y en este proyecto se hablará especialmente de la ley de Snell. Mi profesor es Ricardo Olivera Guerrero y estoy en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Bueno, este proyecto tiene como propósito demostrar el fenómeno de refracción mediante un experimento casero donde se combinan tres líquidos de diferente densidad y diferente índice de refracción. Eh, Vamos a observar lo que sucede con el objeto cuando es introducido a este vaso con los tres líquidos, donde se aprecia una especie de rompimiento de lápiz y bueno, posteriormente vamos a medir los ángulos que se forman, los ángulos de refracción, y compararlos con los calculados mediante la fórmula de Snell. Primero que nada es importante definir qué es la refracción de la luz. Y bueno, cuando un rayo de luz pasa oblicuamente a través de la frontera entre dos materiales de índices de refracción diferentes, el rayo se desvía o se quiebra. Este fenómeno se llama refracción. Como podemos ver en esta imagen, tenemos un rayo incidente que pasa por un medio y al pasar por ahí se refracta debido a la diferencia de índice de refracción. El índice de refracción pues se refiere al índice absoluto de refracción de un material y se define como la rapidez de la luz en el vacío entre la rapidez de la luz en el material. Y bueno, tenemos que la ley de Snell es la forma en la que un rayo se refracta en la interfaz entre dos materiales con índices de refracción, el índice de refracción incidente y el índice de refracción refractado. Está dado por la ley de Snell, donde tenemos que el índice de refracción del primer material por el seno del ángulo incidente va a ser igual a el índice de refracción del segundo material, es decir, en el que entra el rayo, por el índice de refracción que se ha formado. Y bueno, la ley de Snell se aplica en la óptica, como en las lentes y las fibras ópticas, y pues sirven para calcular la refracción de la luz y entender fenómenos como el quebrado de una pajilla en el agua, entre otros. En nuestra, eh, en nuestra área de tecnología lo más usual es utilizarlo justamente con la fibra óptica. Y bueno, la práctica de laboratorio o experimento en sí eh, necesita los siguientes materiales, que es un vaso de vidrio, necesitamos agua, alcohol, aceite, un lápiz o algún material parecido que podamos utilizar y un transportador para medir los ángulos. El procedimiento pues es muy simple, es en el vaso vertir los tres líquidos y después de esto colocar el lápiz o palillo, lo que se utilice, pues esto para poder apreciar el efecto de refracción. Y mediante el transportador pues vamos a realizar la medición de los ángulos que se han formado al refractarse. Y bueno, a continuación, des- bueno, posteriormente se van a calcular a mano con la fórmula de Snell y hacer comparados. Y a continuación vamos a ver el experimento en sí. Como lo vimos anteriormente, para este experimento vamos a necesitar un vaso de vidrio, así como un lápiz, un transportador. Necesitamos tres líquidos: agua, alcohol y aceite. Lo primero que vamos a hacer es poner en el vaso los tres líquidos, empezando por el agua. Seguiremos con el aceite. Y por último vamos a colocar el alcohol.
Como podemos observar, los líquidos se mezclan, así es que vamos a esperar un momento para que se separen según su densidad. Una vez que transcurrió el tiempo, se puede observar que los líquidos se separaron y pues a continuación voy a introducir el objeto que se va a refractar. Una vez colocado, se puede observar que pareciera que el objeto se rompe 3 veces en diferente medida. Según el medio, se ve más quebrado o menos quebrado. Esto es debido al índice de refracción de cada líquido, además de la densidad de líquido que está presente. A continuación voy a medir los ángulos. Primero yo tracé una línea en medio que será la normal. Mediré del aire solamente del aire, cuando incide el rayo, que en este caso es el objeto. Solamente mediré el del aire y podemos ver que es aproximadamente de 50. A continuación voy a medir del alcohol al aceite, y colocando el transportador se puede observar que está aproximadamente en 35, y si vemos en el siguiente medio se puede observar que el ángulo es de 30 aproximadamente, ahí en 60 donde lo marca. Y por último, en agua lo vamos a medir al revés para ver el ángulo, y podemos ver que está en aproximadamente 30, lo colocamos bien, 10, 20, 30, aproximadamente 35 grados. Ahora procedemos con los cálculos para ver si coinciden. Siguiendo con los cálculos, tenemos que la fórmula de Snell nos dice que el índice de refracción del primer medio por el seno del ángulo de incidencia va a ser igual al índice de refracción del segundo medio por el seno del ángulo de refracción. En este caso queremos conocer el ángulo de refracción, entonces vamos a despejar. Sería igual a teta 2 es igual a este seno lo vamos a pasar a la inversa, entonces sería arcseno de lo que tenemos después del igual, n1 por seno del ángulo 1 entre el índice de refracción 2. Sustituyendo en la fórmula, vamos a calcular el índice el ángulo de refracción del segundo medio, que fue primero de aire a alcohol. De aire a alcohol. Y entonces tenemos que arcseno de nuestro índice de refracción 1 es 1, que es del aire, por seno del ángulo, que en este caso es 50, lo medimos con el transportador en el video anterior del experimento, entre el índice de refracción 2, que es el del alcohol, 1.36. Esto nos da 34.28 grados. Ahora vamos a calcular del alcohol al aceite. Y vamos a utilizar exactamente la misma fórmula. Entonces teta 2 es igual a arcseno. En este caso nuestro índice de refracción 1 va a ser el del alcohol, que es 1.36, por el rayo de incidencia, el ángulo de incidencia, que resultó de 34.28 grados, entre el índice de refracción 2, que en este caso va a ser el aceite, 1.46. Y esto es igual a 31.645.
Entonces 31.645 es nuestro ángulo de refracción del alcohol al aceite. Por último vamos a calcular del aceite al agua. Y vamos a utilizar exactamente la misma fórmula despejada, donde el ángulo de refracción es igual al arcoseno de el índice de refracción 1, que esta vez va a ser el del aceite, que es el primer medio, por el ángulo que nos resultó. Todo esto entre el índice de refracción del agua, que es nuestro segundo medio. Y esto nos da 35.16 grados. Bueno, una vez que ya tenemos los cálculos realizados, podemos observar que son muy parecidos tanto los encontrados con el transportador como los encontrados analíticamente. Y bueno, esta era la idea, el poder comprobar que son muy similares. Eh, y bueno, podemos ver aquí el fenómeno de refracción con diferentes materiales en un mismo medio. Y bueno, a manera de conclusión, se puede resaltar que la ley de Snell pues, nos ayuda a relacionar los ángulos de incidencia y de refracción de los índices de refracción de los medios. Y esto nos permite pues, predecir la dirección de propagación de la luz cuando cambia de medio. Además, pudimos observar un fenómeno mediante un experimento muy simple, donde el objeto se distorsionó de su forma real a una distinta según el medio por el que atravesó. Y bueno, esto se debió a la diferencia de densidad y del índice de refracción. La aplicación más importante para nosotros, como ya lo había mencionado, es en el estudio de la fibra óptica. Pues esto va relacionado totalmente con la tecnología y es el aporte más importante que se ha obtenido a partir de la refracción. Gracias por ver el video.